Ahora en Radio Urbano, Cristian Núñez, hombre de radio, conversa con un importante invitado en el bloque de entrevista. Una presentación de Tarapacá Smart, La articulación regional para generar ciudades inteligentes. Bien, saludamos acá en el estudio a la fiscal jefa de Alto Hospicio, Virginia Aravena. Fiscal, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, Cristian. Acérquese nomás, harto. Buenos días, gusto verte. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, fiscal, queríamos conversar con usted hace rato. Habíamos conversado con el fiscal jefe de Iquique, fiscal regional lo tenemos en varias oportunidades acá, pero al fiscal de Alto Hospicio no habíamos conversado y yo recuerdo una de nuestras últimas entrevistas, hace unos 5 o 6 años aproximadamente. Hace tiempo, sí. Que fue dramática y fue bastante comentada porque en esa entrevista yo recuerdo perfecto, que usted nos comentó que Alto Hospicio tenía 2 radiopatrullas. Nunca voy a olvidar ese comentario. Y que algunos carabineros andaban a pie porque no habían vehículos. Eso en esa época. ¿Ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado Alto Hospicio de esa época hasta ahora en cuanto a seguridad pública? ¿Y cómo ha cambiado también la infraestructura que tienen las policías para poder combatir la delincuencia? Bueno, la verdad es que ha cambiado, pero siempre es insuficiente. Porque efectivamente hoy en día tenemos más radiopatrulla, pero lamentablemente tenemos menos policías. Antes teníamos alrededor de 200, con el tiempo algunos fueron retirándose en forma voluntaria, la cantidad disminuyó. Hoy en día nos faltan muchas cosas que son indispensables para el buen trabajo de los funcionarios policiales. Ya no los vemos a pie, pero sin duda es importante que cuenten con otros implementos que le den seguridad y mayor rendimiento a sus actuaciones. Por ejemplo, ayer comentamos un procedimiento que hubo donde los funcionarios policiales de Alto Hospicio no cuentan con cámaras. Y es fundamental tener cámaras, ya sea la GoPro o aquellas que están en los carros, pero no tenemos. Además, tampoco existen otros elementos que son también importantes, como por ejemplo impresoras o escáner de alta resolución que nos permitan digitalizar partes, que hagan la labor más amena para nosotros y más rápida. O sea, hay muchas cosas que hoy en día faltan. Las patrullas ya eso con el tiempo se ha solucionado. Hace poco el gobierno entregó, ¿no es cierto?, algunos vehículos, pero siempre es insuficiente porque la población crece, las denuncias crecen, y la delincuencia en ningún caso baja. Entonces es importante que cada día estén dotados de mejores implementos. Y la realidad de Alto Hospicio, justamente por lo que usted indica, el crecimiento de la población. Tenemos un Alto Hospicio muy distinto a hace 5 o 6 años cuando conversamos la última vez en radio, y la cantidad de población que tiene Alto Hospicio es impresionante por las tomas irregulares. ¿Cómo se maneja eso en la Fiscalía? Yo recuerdo también que conversábamos harto de la falta de funcionarios, la cantidad de causas que ustedes tenían acumuladas. Hoy día eso debe ser 4 veces más, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a la población, según estadísticas que tiene Carabineros, tenemos una población alrededor de 180.000 habitantes. El problema es qué población es, o sea, no es una población pacífica, tenemos mucho extranjero ilegal, que no sabemos quiénes son, de dónde vienen, no los tenemos identificados, que para nosotros se ha tornado un problema importante, sobre todo cuando encontramos en el desierto muertos, ¿no es cierto?, homicidios, que no los podemos identificar porque no están registrados en ninguna parte. Entonces tenemos una población que ha aumentado, los delitos se han tornado mucho más violentos, tenemos una criminalidad que ha ido variando, tenemos una criminalidad además organizada, tenemos instalado también, de alguna forma, se instaló en su momento el Tren de Aragua ya. Entonces Alto Hospicio ha crecido, las poblaciones han crecido, tenemos las tomas más grandes de Chile, tenemos el sector de la Mula, que es un sector complejo, tenemos tomas que están tomadas, o valga la redundancia, pero solamente por colombianos y otras que son solamente venezolanos. Tenemos sectores que hay ecuatorianos, de hecho el año pasado hubo un incendio, falleció toda una familia, alrededor de 9 personas. ¿Se esclareció ese caso? Sí, se estableció que hubo ahí, bueno, vino la OCAR de Santiago, ¿no es cierto? El incendio viene desde adentro y lo más probable es que haya tenido relación con alguna subida de voltaje, precisamente por estas causas, estas casas que se hacen de forma improvisada, ¿no es cierto? Pero nada externo que haya sido provocado. No ha sido nada externo. Se descartó. Entonces, en general, la deficiencia en las construcciones, la gran cantidad de población, la falta de matrículas para los niños hacen que Alto Hospicio sea un lugar que hay que atender, que causa problemas en distintos aspectos que tienen que ser atendidos. ¿Ustedes como fiscales trabajan en la Fiscalía hoy día con más personal
o no? Porque en algún rato se ha anunciado más funcionarios, más recursos a nivel regional, el gobernador puso recursos regionales, hay recursos que se supone que están llegando de Santiago, más, habían 2 fiscales que llegaban de la capital. ¿Hay más fiscales? La verdad es que en este momento somos 4 fiscales. 4 fiscales. 4 fiscales. ¿Para ¿Qué cuántas es? causas? A ver, los 4 fiscales somos los mismos 4 fiscales que habían hace 8 años atrás. La Fiscalía de Alto Hospicio comenzó con un fiscal, que es precisamente el fiscal regional, don Raúl Arancibia. Después aumentó a 2, donde me incorporé yo, y posteriormente 4. El tema es que es absolutamente insuficiente, nosotros estamos sobrepasados, esa es una realidad que conoce el fiscal nacional, que conoce el gobierno también, que se han hecho estudios, tanto a nivel de asociación de fiscales, la Fiscalía Nacional hizo un estudio de carga, en el cual se estableció que la región de Tarapacá es la región más sobrecargada en cuanto a trabajo por fiscal en Chile. O sea, nosotros tenemos esta región para nivelarnos al nivel de las otras regiones. Necesitamos 13 fiscales para estar al nivel de las otras regiones. Y en el caso de Alto Hospicio es más dramática la situación, porque nosotros somos la fiscalía que tiene más juicios orales por fiscal, pasamos más tiempo en juicios orales. Entonces tenemos que cubrir muchas actividades, tenemos mucho a nivel de región, somos la región que tiene mayor cantidad de juicios orales y que tenemos la mayor cantidad de sentencias condenatorias. Entonces, la única que nos supera es una de las regionales de la metropolitana, pero es una, pero con una población que es 3 veces más grande que la que tiene Iquique, ¿no es cierto?, Tarapacá en general. Entonces, la situación es crítica, pero es, como dije, esta es una situación que conoce el fiscal nacional, que conoce el gobierno. El problema es que para aumentar la dotación, como lo he señalado en todas partes, no es fácil, porque nosotros lo que necesitamos no es funcionarios, sino que necesitamos fiscales. Porque los fiscales son los autorizados a ir a juicio, tomar turno, ir a Hacer la sala. persecución. Exactamente. Y los fiscales, para tener aumentos fiscales, se requiere modificación legal. Y el plan de fortalecimiento que hoy en día se está revisando, para que lleguen fiscales van a pasar 3 años, 4 años para tener aumento de dotación. Y en este tiempo tenemos que sobrevivir con lo que hay. Pero además de ustedes tienen que lidiar con lo que nos acaba de mencionar, que son factores completamente distintos a los que tiene el resto del país, que hablamos de una sobrepoblación, que no sabemos quiénes son, además tenemos una ciudad que no tiene cámaras para los medios probatorios, ¿no? Cámaras, digo, en la ciudad instalado. Además usted suma que los propios carabineros tampoco tienen cámaras en su uniforme, como ocurre en otras ciudades del país. Entonces tenemos una suma de factores que son todos en contra de la persecución penal. Finalmente no se facilita la persecución penal en Alto Hospicio con todos estos factores en contra. Exactamente. De hecho, yo hace bastantes años, alrededor de 6 años, comencé a instalar el tema de que en Alto Hospicio faltaban cámaras. Hoy en día tenemos un proyecto aprobado, ¿no es cierto?, de cámaras, se están instalando. De hecho, el próximo lunes me junto nuevamente con Felipe Rojas, que es el que está viendo la instalación de las cámaras en Alto Hospicio. Y lamentablemente cuando se aprobó este proyecto, no estaba ni la mula, no estaban estas tomas gigantes. Entonces hay que nuevamente ver los puntos donde es importante instalarlas. Porque la verdad es que es fundamental contar con cámaras en Alto Hospicio, ya que en delitos tan violentos, evidentemente la gente que es testigo no quiere declarar, ni participar, ni entregar información. Y con las cámaras hemos resuelto casos importantes que nos han permitido llegar a buen puerto, en realidad. También lo mismo ocurrió en la cárcel. Hace 10 años atrás yo también reclamaba porque en la cárcel habían unas cámaras que eran que dejaban bastante desear en cuanto a resolución. Sí. Y que ocurrieron muchos delitos adentro de la cárcel, yo me acuerdo. Exactamente. Y las cámaras tenían muchos puntos ciegos. Exactamente, que eran absolutamente conocidos por los internos. Se mejoró eso. Eso se mejoró y nos ha permitido ya en poco tiempo esclarecer a lo menos 3 homicidios a través de las cámaras. La cárcel de Alto Hospicio tiene... ¿está sobrepoblada? Absolutamente. Sí, sin duda. La misma cárcel está enviando a internos a otros sectores porque está sobrepoblada. Y para nosotros también eso es un factor de riesgo en Alto Hospicio. La cárcel de toda la región está en Alto Hospicio. Se está construyendo también el centro de reinserción de juvenil en Alto Hospicio. Entonces, todos los factores de riesgo están instalados en nuestra comuna. Sí, todos los factores en Alto Hospicio, y es como no sé si los zonas de sacrificio podría ser válido. La situación del crimen organizado ha sido tema en todo el país, pero en Alto Hospicio esto lo venimos hablando creo que antes que el resto del país. Y la instalación del Tren del Agua, se hablaba también de otras bandas. ¿Qué bandas tiene identificadas en la Fiscalía que hoy día están operando en Alto Hospicio? Están instaladas, como se dice, enquistadas.
Bueno, la verdad es que esto es cíclico, y es dinámico, porque así como uno va eliminando y logrando capturar y someter a proceso a gente de banda, ¿no es cierto? Con el tiempo van apareciendo otras. Y es increíble porque son familiares, muchos se instala un grupo, cae preso, después caen los hermanos menores, entonces eso con el tiempo ha ido evolucionando. En ese sentido, están presos, después viene a operar el otro tipo de banda. En Altos Pisos, desde el inicio de la comuna, en el 2004, hemos visto casos que no se han visto en Chile. Yo hace unos días atrás tuve la oportunidad de tener la visita en Altos Pisos del Fiscal Nacional. También estuvo el Ministro de Justicia. Yo les contaba que en Altos Pisos el año 2018 se logró la primera condena de sicariato en Chile con un adolescente. O sea, es la única condena en Chile donde hay una asociación ilícita para el sicariato, donde en el caso Rosalba se logró que uno de los sicarios, que era un menor de edad, se le condenara a la pena máxima, que eran 10 años. No hay otra en Chile. Y eso ya era el 2018, ya sabíamos nosotros de esta figura que se venía instalando. Cuando desapareció un colombiano que nunca más supimos de él. Exactamente, y apareció una mujer amarrada. Sí. Ahí toda esta asociación de colombianos fue toda sometida, ¿no es cierto?, a juicio, y todos fueron condenados, pero había un adolescente, y eso era llamativo, porque en Chile eso no ocurre, no es frecuente. No era un delito frecuente. No es frecuente. Yo hace un tiempo atrás también tuve contacto con una fiscal peruana que me comentaba que, claro, en Perú habían alrededor de 10 casos actuales, ¿no es cierto? En Chile es complejo ver un adolescente que se dedique a esa actividad. Y claro, vienen de una cultura distinta, ¿no es cierto?, como es la colombiana y la venezolana, donde hay figuras que hasta entonces nosotros no conocíamos y estamos recién aprendiendo a conocerlas y a combatirlas también. Ahora, ¿está con instalaciones nuevas? ¿La fiscalía nueva, cierto? ¿La que se inauguró? No, todavía no se inaugura. Ya. El presidente de la República vino a hacer una inspección, ya. ¿no es cierto? Y recién nosotros creemos que se va a inaugurar en el mes de mayo. Estamos ahí esperando que entre la luz y la municipalidad nos entreguen la todo más bonito, todo más impecable, pero faltan fiscales. Faltan fiscales y necesitamos las instalaciones porque en los pisos pasa mucho los cortes de luz, los cortes de agua, y eso a nosotros también nos imposibilita el trabajo. Todavía están en el lugar de siempre, el antiguo. Exactamente. Que es una casa. Son varias casas unidas en realidad, sí. Y que además, como hemos ido aumentando en trabajos, cada día estamos más apretados, tenemos muchas causas, hay muchas carpetas que tenemos que guardar. ¿Cuántas causas tiene Altos Pisos hoy día? El año pasado terminamos alrededor con 12.000 y algo causas, ¿no es cierto?, que eran un poco más de 1.000 causas que el año anterior. Y esto se pronostica que todos los años va a ir evolucionando y creciendo, pero usted me dirá, a lo mejor 12.000 causas no es tanto, pero es que ¿qué tipo de causa? Nosotros los delitos más graves ocurren en Altos Pisos. Eso es una realidad regional. El año pasado nosotros tuvimos alrededor de 300 delitos violentos más que Iquique. O sea, Altos Pisos, que es como la mitad de población, exacto, tenía más de 200 delitos de robos con violencia más que Iquique. Entonces, la gravedad de los delitos no es lo mismo que en otras comunas. Y a esto se suma otro delito que es frecuente y Altos Pisos también lo tiene en cantidad, que es la violencia intrafamiliar. Sí, la violencia intrafamiliar es muy común. Es de aquellos delitos que a uno le da, no sé, como fiscales, ¿no es cierto?, es complejo trabajar porque está este fenómeno que uno los trabaja, ¿no es cierto?, se acerca a la víctima, le da medida de protección y después cuando llega a juicio normalmente las víctimas no quieren participar, hay una reconciliación, una conversación previa y todo, pero nosotros tenemos la obligación de igualmente escuchar, de acercarnos y proteger. Respecto a las poblaciones de toma y campamento en Altos Pisos, conversamos con la fiscal jefa de Altos Pisos, Virginia Aravena. En la situación de los campamentos, en algún momento se hablaba de que se iban a intervenir para poder, porque hay gente que realmente necesita, en los campamentos hay de todo, hay gente que necesita, que no tiene nada para comer, que no tiene, vive en las condiciones más precarias posibles, pero hay otros que se aprovechan de la situación, levantan estos campamentos de manera irregular, venden terreno de manera irregular, cuestión que venimos viendo hace largo tiempo en Altos Pisos, y se instalan prácticamente como dueños del territorio. Y ahí operan estas bandas criminales. Ustedes ya tienen identificado aquello como fiscalía, ¿se van a intervenir en algún momento como se hizo en Arica, por ejemplo, con Cerro Chuño? A ver, sí nos hemos percatado de que han existido grupos que se han dedicado precisamente a tomar terrenos y que se ha dedicado incluso a vender los terrenos, o sea, así de dramático. Pero necesitamos intervenir, pero de una manera integral. ¿A qué me refiero yo? Porque tenemos que ir con todos los actores para poder identificar, establecer
huellas, ¿no es cierto?, poder saber quiénes son las personas. El año pasado se hizo algunos procedimientos en ese sentido, y tengo entendido que el gobierno regional lo tiene muy presente de constituirse en el lugar. La delegación. Sí, para poder tomar huellas y saber quiénes son las personas que están en los terrenos. Y se pueden hacer intervenciones, como reitero el ejemplo de Cerro Chuño, porque ahí se intervino a tal nivel que se metió hasta una máquina para ver si había debajo, qué es lo que había debajo de la tierra. Bueno, es que eso estaba dentro del ámbito de investigación de lo que era el Tren de Aragua, que había una denuncia, ¿no es cierto?, una investigación que decía que en el Cerro Chuño había una casa de tortura. Entonces, en ese contexto, claro, la Fiscalía puede operar en el contexto de que está realizando una investigación respecto de delitos graves, ¿no es cierto? Pero en el caso de tomas de terreno, hay que ver si son terrenos particulares, si son terrenos públicos. Si son terrenos públicos, administrativamente se puede intervenir, eso lo se hace, ¿no es cierto? Y si son terrenos privados, hay que hacer las denuncias respectivas y verificar cómo lo mantenía el privado, porque también hay que cercarlo, cerrarlo. Fiscal, ¿podrían darse situaciones graves como... A ver, en algún momento se hablaba, había muchos mitos y frases que se comentaban respecto a esa banda que usted ya condenó el año 2018 de colombianos, que en el Boro se había desaparecido el cuerpo de una persona en medio de un tambor con ácido, por ejemplo. ¿Eso fue mito, leyenda? ¿Fue realidad? ¿Nunca lo sabremos? La verdad es que... Podrían ocurrir, reitero, quiero terminar. Esto podría darse, Altos Pisos además se presta para aquello, tenemos muchos... túneles, esto, ¿cómo se llama? Hoyos. Claro, sí. Tiene otro nombre. Piques. Los piques, que tienen tantos piques, se pueden prestar para este tipo de cosas. Absolutamente. Bueno, cuando a mí me correspondió investigar la causa de José Vergara, ya hace años atrás, 2015 Ahí todos conocimos la cantidad de piques que habían. 670 piques fue lo que con el GOPE nosotros revisamos. O sea, imagínense la cantidad. Y eso nos da cuenta de que es muy fácil desaparecer un cuerpo en Altos Pisos. Y de hecho nosotros tenemos denuncias presuntas de gracia, donde se nos han informado de que según información que ellos tienen, que podría darse que están en algún pique. O sea, es absolutamente posible porque se dan las condiciones. Estamos hablando de desierto, estamos hablando de terrenos abiertos, estamos hablando de gente que ya tiene una práctica delictual conocida en su país que nosotros no conocíamos. Entonces, es posible absolutamente. Y en el caso de la Rosalba, efectivamente se hablaba de que se había picado a una persona, que se habían picado más de una, se habían picado a varias. Porque el cuerpo nunca se apareció. Me recuerdo que buscamos, porque yo anduve en ese operativo con la PDI, mañanas completas. Yo anduve como 2 mañanas completas con la PDI, me acuerdo, que era muy novedoso todo esto y era muy noticioso. Y buscaba al lado del cementerio de Perrito en la AC-16, sí. Se buscó, se barrió por varios sectores y nunca se encontró el cuerpo. Exactamente. De hecho, eso lo hicimos en base a una entrega de información que se nos dio, y que se decía que ahí había uno de estos cuerpos que estaban desaparecidos, que eran alrededor de 4 y que eran puros colombianos. Entonces, ¿por qué nos dimos cuenta tarde que estaban desaparecidos? Porque son colombianos que se venían sin familia. Entonces, cuando ellos desaparecían, nadie reclamaba, nadie se enteraba. Entonces, bueno, eso mismo ocurre actualmente, que finalmente las personas están irregulares, no hay registro de ellas de ingreso, no hay familiares y nadie sabe quiénes son. Exactamente. De hecho, tenemos alrededor de 3 cuerpos que han sido encontrados en el desierto en forma dramática, algunos amarrados, ¿no es cierto?, con puñaladas, otros con disparos, ya por lo menos 3, no tenemos ideas quiénes son, porque sus huellas no dan match con ningún chileno. Y su cuerpo está en el servicio médico legal. Así es. De estas 3 personas. Y no sabemos qué casos son, no hay cómo llegar al caso original. No, porque además no solamente no sabemos quiénes son, sino no tienen teléfono, no tienen documentación, y son botados en el desierto, después son encontrados por alguna persona que pasa por ahí. Entonces, no tenemos cómo saber siquiera quiénes son. Fiscal, respecto a esa situación, se estigmatiza mucho finalmente la migración, se mezcla mucho migración con delincuencia y crimen organizado. Bueno, en esta zona yo creo que la gente tiene como que los asimila, ¿no es cierto? Porque en esta zona no es como en el resto del país. Uno cuando viaja a otros lugares encuentra, por ejemplo, consultorios llenos de doctores cubanos, qué sé yo, venezolanos y todo. Pero acá uno va a Altos Pisos y hay tomas que son de venezolanos, que son de cubanos y que algunos están vinculados lamentablemente con temas delictuales. Entonces es como, en esta zona es como difícil separar. Uno tiene claro de que los inmigrantes no son delincuentes, pero hay un sector que se dedica a ello y eso es una realidad también. Entonces es difícil que la gente entienda que son cosas distintas.
Ahora, se opera la fiscalía, porque algunas personas dicen, oye, pero si todos saben dónde están, ¿por qué no los detienen? ¿Quiénes son? Esto se opera por lo general cuando hay investigación. Se tiene que realizar una investigación y lograr pruebas para detener a alguien. Exactamente. Tú no puedes llegar y operar sin pruebas o sin una investigación previa. Exactamente, ni siquiera se puede controlar a una persona porque sí, o sea, no existe la detención por sospecha, porque me tinca de que podría ser delincuente, no, uno tiene que fiscalizar, investigar en base a antecedentes. La ciudad de Alto Hospicio requiere un plan similar a lo que ocurre en la frontera, que la ley de infraestructura crítica mantenga militares en la comuna de Alto Hospicio. No sé si hasta ese punto, pero yo creo que Alto Hospicio sí necesita como una intervención integral, que vaya desde lo básico, desde Lo ampliar, claro, la prevención. La prevención pasa por educación, tener más vacantes en los colegios, tener un hospital que esté funcionando a full, porque en esta etapa solamente está la parte primaria, ¿no es cierto? Necesitamos tener más policías, más fiscales, más áreas verdes. Y sin duda es la única manera que esto salga del estigma, porque lamentablemente uno habla de Alto Hospicio y uno inmediatamente en el resto del país se alertan, piensan inmediatamente en el psicópata de Alto Hospicio, piensan en estos casos terribles como el Tren de Aragua. Entonces, la única manera de salir del estigma, creo yo, es a través de la prevención y la educación. ¿Hay muchos casos sin resolver? Hay bastantes casos sin resolver en cuanto a homicidios. Sí, eso, casos graves. Sí, hay algunos que dicen relación con esto, con la falta de identificación, de saber, porque cuando nosotros identificamos a alguien podemos reconstruir su historia, ¿no es cierto? Y eso nos da lugar a sus últimos momentos, donde fueron vistos, donde vivía. Si no sabemos quién es, no sabemos con quién vivía, dónde viene, entonces es muy difícil partir de cero. Sí, el fiscal regional ha podido últimamente, a él se le asignó unas causas que estaban sin resolver, de las cuales él ha tenido éxito en algunas de ellas, y que eso se logra con un grupo de funcionarios que viene exclusivamente a trabajar con él, que creo que están hasta el día de hoy trabajando, después se van, pero eso nos da cuenta que con más funcionarios policiales se pueden obtener cosas. Conversamos con la fiscal en jefe de Alto Hospicio, Virginia Aravena, la situación del delito, de la persecución policial de los delitos también en la comuna. Se trabaja de buena manera en una ciudad donde hay también seguridad ciudadana, ¿no? Alto Hospicio tiene seguridad ciudadana, le falta potencial al municipio. ¿El municipio hace lo suficiente para también colaborar dentro de lo que puede? Yo cada vez que tengo estas reuniones de seguridad pública y que puedo participar, porque no siempre puedo, pero cuando participo, yo le he dicho al alcalde que en muchos casos Seguridad Ciudadana nos ha contribuido en resolver casos, porque se dan muchos asaltos, ¿no es cierto?, donde los primeros en llegar son ellos. Y participan ellos en las detenciones y después van a juicio, ¿no es cierto? Y son testigos que nosotros vamos a poder contar con ellos, porque no siempre es así. Hay mucha gente que le da miedo. Público. Exactamente. Hay mucha gente que le da miedo, claro, que no quiere participar en los juicios y tenemos que ir sin víctimas, sin testigos. Y en el caso de ellos, yo le he dicho al alcalde que ha sido sumamente útil, o sea, nos han ayudado mucho. Yo consulté una fuente de fiscalía hace un par de días a propósito de las casas narco y le dije, oye, ¿cuántas casas narcos tendríamos en Iquique, en Alto Hospicio? Me dijo, esa fuente me dijo, no se podría contar, son demasiadas. El número es impresionante. Mira, nosotros en Alto Tendríamos Hospicio, que echar abajo una población completa. Sí, tenemos es muy raro esto, pero mira, en Alto Hospicio somos 4 fiscales y 2 de ellos se dedican exclusivamente a ver tráfico de drogas, crimen organizado. Pero ven a nivel regional, o sea, no solamente en Alto Hospicio, sino que ellos trabajan para la región. O sea, imagínate la sobrecarga que tiene. Entonces, ellos ven bandas completas dedicadas al tráfico de droga, lavado de activos y otras actividades que trabajan excelentes todos fiscales porque han sacado toneladas de droga de la región de circulación. Y claro, ellos a nosotros, a mí en especial, me entregan información de que hay poblaciones enteras, en Alto Hospicio, en Iquique, porque trabajan en toda la región, sumamente bien organizadas, van innovando en sus formas de operar y nosotros tenemos que estar al día con ellos porque ellos van cambiando rápidamente de forma increíble, utilizan la tecnología para ir logrando sus objetivos y así es como han sacado procedimientos fantásticos. Yo tengo la fortuna de tener 3 fiscales en Alto Hospicio que son muy buenos trabajando, una fiscal en delitos sexuales que ha obtenido muy buenas condenas, ¿no es cierto?, casos
fantástico, y 2 fiscales de drogas que han obtenido procedimientos que son a nivel nacional. Y eso le quería preguntar a propósito de la violencia intrafamiliar. Hay muchos casos en Alto Hospicio respecto a violencia sexual también. Sí, o sea, Hospicio tiene más o menos la misma cantidad de delitos sexuales que Iquique. Con la mitad de la población. Exactamente. Y son cosas terribles que pasan. O sea, yo a veces digo, la comunidad sabrá en realidad que tenemos, por ejemplo, imputados por delitos sexuales que cometen delitos en serie. Tenemos actualmente un imputado que ha cometido como 5 violaciones en el mismo sector de Alto Hospicio, que está actualmente privado de libertad, que se va a ir a juicio, y que operaba de la misma manera, un tipo que vivía en la calle y que cada vez que se le atacaba en las acercaba, micro? atacaba ¿En los paraderos? donde está este avión en la entrada de Alto Hospicio, él se instalaba ahí y violó alrededor de 5 mujeres. De la misma forma, operaba de la misma forma. Entonces, tenemos causas que son realmente terribles. Familiares que han violado a las hijas, después a las nietas, después a la sobrina, y casos que son impresionantes. O sea, causas que realmente uno las lee y dice, pucha, no sé, uno nunca piensa que la maldad tiene estos ribetes, en realidad. Fiscal, en respecto a otros temas que también son delitos, pero no son parte de lo que uno habla hoy día, que de alta connotación, pero en algún momento Alto Hospicio igual los tuvo y en algún rato fue mediático, muy mediático, que entrara la Policía de Investigación e incautara todos los computadores del municipio de Alto Hospicio. Porque habían temas, ¿no? Hay temas de horas extras, hay temas de pagos irregulares, y hay funcionarios públicos involucrados. ¿Hay casos hoy día abiertos en esa materia? ¿Hay casos que hoy día están pendientes? Hay casos abiertos con una investigación interesante. El problema es que cuando uno se introduce, bueno, eso pasa cuando uno tiene muchas labores de distintos tipos. Yo me gustaría tener, por ejemplo, el tiempo suficiente para dedicarme exclusivamente a ver ese tipo de materias que son de corrupción, ¿no? Y cuando uno se mete en una causa de corrupción, como por ejemplo esta causa de Alto Hospicio del municipio, uno va investigando y se va dando cuenta que esto aumenta. Cuando uno empezó con esto, después esto va creciendo y se va transformando en una bola de nieve enorme. Por lo general los casos de corrupción son así. Exactamente. Entonces eso implica que policías tienen que estar destinados exclusivamente para esto, ¿no es cierto? Y yo creo, bueno, hay investigaciones vigentes y esperamos prontamente tener formalizaciones. ¿Hubo apertura de cuentas bancarias o no? Muchas. Hubo harto y yo creo que ya podremos contar prontamente. ¿Autoridades, exautoridades? No quiero entregar información porque todavía estamos ahí investigando. ¿Y eso es pronto? Esperamos que sí. ¿Por qué? ¿Qué falta? ¿Qué detalles faltan? Lo que pasa es que en este tipo de materias es dificultoso porque requiere intervención de bancos y que los bancos entreguen información. Y eso es muy lento. Entonces nos ha generado pelear con bancos para decirle, oiga, usted me tiene que entregar información. Hemos tenido que recurrir a instancias superiores ya, y eso ha sido lo lento. ¿Esta causa, para la gente que la desconoce, cuál es? Bueno, hay una causa en Alto Hospicio sobre, yo no quiero entregar detalles, pero es una investigación que se está haciendo a algunos funcionarios de la Municipalidad de Alto Hospicio que creaban como cargos falsos o que personas que habían trabajado en Alto Hospicio seguían trabajando y seguían cobrando. Funcionarios fantasmas. Exactamente, y seguían cobrando y no poco, o sea, estamos hablando de millones y millones que a mí me duele especialmente. Yo cuando trato y hablo con los policías les digo, denle prioridad a esta causa de Alto Hospicio, porque Alto Hospicio es una comuna donde cada peso cuenta. No puede ser que funcionarios de la misma municipalidad, donde a ellos sí se les paga un sueldo, como a todos los funcionarios públicos nos pagan un sueldo, se aprovechen de esa condición para sustraer dinero que la comuna necesita. ¿De cuánta plata hablamos? Bastante, yo creo que más de 200, 300 millones de pesos. ¿Y de qué año es la causa? La causa comienza el 2016 y es malversación de dinero, entre otras figuras, lavado también puede ser. ¿Y podría haber prescripción? No, por los montos no. Estamos hablando de crímenes, así que no. Por los montos que afuera eso. Exactamente. ¿Y eso ya prontamente? Sí. ¿Dentro de este semestre? Yo espero que sí. Ya. La fiscal jefa de Alto Hospicio, Virginia Aravena, conversando con nosotros. ¿Qué se nos queda por decir, fiscal? Bueno, nada, solamente pedirle a la gente de Alto Hospicio que siga confiando en el trabajo de la Fiscalía, en el trabajo de las policías. ¿Y eso qué implica? Que cuando sean objetos de algún hecho delictivo lo denuncian y que no se queden en la denuncia, que participen, que declaren, que vayan a juicio, porque la única manera de sacar a aquel que entorpece su barrio, ya sea con la venta de droga
o con arma, es que la gente lo denuncie. También hay canales que son anónimos, están los teléfonos de carabineros, de investigaciones, están las denuncias anónimas y nosotros también las vamos a investigar. Así que invito a la gente a informarnos de lo que está pasando para poder ayudar. Oiga, y dentro de las facultades de lo que se puede hacer en lo inmediato, porque usted nos decía hace un rato que poner más fiscales podría demorar 3 años. Pero cosas que se podrían hacer en lo inmediato, desde las autoridades locales o desde quienes hoy día tienen poder de decisión, ¿qué se podría hacer? ¿Qué es lo que falta? Porque tenemos una buena noticia, que se están instalando cámaras. Y eso va a ocurrir pronto y eso es tremendamente relevante, porque en Iquique las cámaras de seguridad son un aporte tremendo para los medios probatorios en todo tipo de delitos. En altos pisos van a ser muy relevantes. Pero ¿qué otra cosa faltaría en lo pronto que se necesita que la autoridad le ponga el acento y que a veces, quizás no es tan lento de tramitarlo? Bueno, a mí en especial me gustaría si nos pudieran aportar con lectores de patente. Son sumamente útiles. Nosotros ahora tenemos una bajada de altos pisos que da al sector sur de Iquique. Pórticos. Exactamente. Necesitamos instalar cámaras con lectores de patente, porque cuando se huye por el zigzag, ¿no es cierto? Bajamos a la rotonda del Pampino y se huye por el sector sur. Entonces, si tenemos lectores de patentes, si tenemos cámaras en esos lugares, ya nos ayudan. Y eso requiere un financiamiento que obviamente nos pueden aportar con aquello. También es importante dotar a las policías de algunos mecanismos como escáner de alta resolución, cámaras para que los funcionarios graben, porque a veces los funcionarios son atropellados, se les apunta con armas de fuego y ellos da la palabra del funcionario versus la palabra del imputado. Si tenemos cámaras para dotar a los policías para que anden con estas cámaras, ¿no es cierto? No las tienen hoy día. Tenemos un registro. No las tienen. Hay muy pocas cámaras que están asignadas a algunos carros en especial. También nos ayudarían las cámaras de gran manera. O sea, tenemos estos escáneres que dije yo en las comisarías que servirían mucho para digitalizar partes, que haría que el parte, cuando usted va a poner la denuncia, se demora como 2 días en llegar a la fiscalía. Entonces, esto haría que todo fuera más ágil, más rápido. Hay muchas cosas de infraestructura que nos pueden ayudar en lo pronto. Carabineros, lo pronto, sí. Bien, pues la fiscal Virginia Aravena conversando con nosotros en el programa. Gracias por la conversación, fiscal. De nada. Que le vaya muy bien. Chao, Muchas buenos gracias. días. ¿Y tú? ¿Estás en el radio urbano? ¿Estás en el radio urbano?